Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. El pasado 13 de noviembre, la marcha contra la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador congregó a decenas de miles de personas en la Ciudad de México y, de acuerdo con las personas organizadoras, en 50 ciudades más. A pesar de que se llamó una manifestación ciudadana, algunas de las figuras más notorias durante este recorrido fueron personas políticas o bien de algunas cúpulas empresariales. ¿Cuáles fueron y son las inquietudes de quienes asistieron? ¿La reforma verdaderamente amenaza lo que se denunció ahí? ¿Qué tuvo de similar o de distinto a otras protestas nacionales? Para responder a todas estas preguntas, convocamos a un panel de personas expertas. Agradezco mucho que nos acompañen, además en foro, dos diputados, una diputada y un diputado local. Ana Villagrán, integrante del PAN aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida y muchas gracias. Querida Luisa, siempre un gusto verte y me encanta cómo has crecido. Gracias por el igualmente, y todo nuestro. Muchas gracias, Ana. Y pues también del otro lado nos acompaña aquí Carlos Mirón, quien es diputado local e integrante de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido, diputado, también. Luisa, muchas gracias y también saludo a Ana. Sí, que nos hemos encontrado en diferentes momentos, cada quien en diferentes cargos, pero bueno, hoy aquí para debatir junto con Carlos Augusto, el maestro investigador de la neointeracción social, es la parte de la data de redes sociales. Bienvenido, maestro, y gracias. Muchas gracias, y estamos al pendiente. Evité dar cifras para que se peleen entre ustedes porque sé que habrá discusión al respecto. Entonces yo planteo los generales y quisiera empezar abriendo la conversación preguntándoles si ustedes fueron a la marcha, si sí, por qué sí, y si no, pues por qué no. Ana, si te parece. Muchas gracias. Primero que nada decir que yo al diputado de allá lo amo. Somos grandes compañeros. Eso no es muy bueno para nuestra polémica, sí, pero... a lo que voy, yo respeto como muchísimo su perspectiva, pero en esto no hay una manera que vayamos por el mismo rumbo. Yo quiero decirles que yo ayer domingo me desperté temprano, pasé a mis perros, desayuné y salí corriendo porque la marcha de ayer no fue, como dijo la entrada, contra la reforma electoral, fue a favor del Instituto Nacional Electoral. Las y los que entendemos la democracia como un proceso de construcción, de legalidad, de instituciones, pues hemos visto en el Instituto Electoral pues muchísimos cambios. Yo me acuerdo que cuando yo era niña yo no sabía si quería estar en un partido político o quería construir desde el INE. Yo veía en el INE como lo más grande, la cosa más grande que tenemos en términos de que es un instituto que ha sido construido por generaciones de mexicanos y mexicanas. Cuando tú ves las elecciones y te imaginas, tú ves a tu vecino, tú ves a tu mamá, tú ves a tu amigo que participan en esos procesos electorales y que creen en algo que es más grande que nosotros, que es más grande que los partidos políticos, que es más grande que tu convicción. Es decir, entiendes que hay mexicanos y mexicanas que han entregado su vida, sus sueños, su entrega para que un instituto como tal exista. Y que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un acto de resentimiento, en un acto de venganza, en un acto de control, porque él anticipa que en el 2024 probablemente pierdan muchas elecciones, lo que intenta es desmantelar un instituto que, a ver, puede que cueste dinero, pero la democracia cuesta. Y la democracia cuesta en todos los países del mundo. Es decir, la emisión de la INE, de tu credencial electoral, que además fue una iniciativa que se creó por los primeros diputados que tuvo del PAN esta nación, fue también una construcción ciudadana. A lo que voy, la democracia cuesta lo que cuesta, no por el sueldo de Lorenzo Córdoba, que, a ver, les juro una cosa, yo ayer no marché para que Lorenzo Córdoba gane lo que gane, eso puede estar en discusión. Okay. Yo ayer marché con mi mamá, con mi equipo, con mi novio, con todos los que pudieron haber estado allí, porque creen que el Instituto Electoral nos da algo como país, nos da certeza. Entonces, ayer no marchamos, como lo dijo el presidente, en la mañanera, de una manera tan triste, como por defender los privilegios. O sea, yo ayer marché por lo que le estamos dejando a las generaciones presentes y futuras. Entonces, la marcha de ayer, la verdad, yo no sabía que iba a ir Fox. Yo me lo encontré de puritita casualidad. Yo iba caminando sobre Florencia, camino a encontrar a mis compañeros diputados, que estábamos ahí también de manera muy comprometida y libre, todos los diputados del PAN, y de repente me lo encontré. Y yo dije, qué simbólico para nosotros que formamos parte de un partido que desde 1939 está buscando la democracia nacional, que el primer presidente que tuvimos, el primer presidente nacional, estuviera ahí, un hombre de 80 años que marchó todo el camino de a pie, saludando a la gente y diciendo, yo estoy aquí porque creo en México. Llegaremos a Fox porque sin duda hizo declaraciones muy virales. Quisiera que viéramos un poco para contrarrestar lo que nos dices y polemizar sobre esto que dices sobre si es una marcha en contra de la reforma electoral o en favor del INE, un tuit de Laura Barranco. A lo largo de la emisión normalmente hacemos eso, ponemos diferentes tweets. Muy bien. Que dice lo siguiente:
Ok, ya defendieron al INE rechazando la posibilidad de una reforma electoral sin tomarse la molestia de saber qué propone. Está bueno, les aviso. El próximo año se renuevan 4 consejeros electorales, entre ellos Murayama y Córdoba. Voy a omitir lo que dice entre paréntesis. Y el sistema electoral actual permite el cuotismo y cuatachismo para asignar a los nuevos por parte de los partidos mayoritarios. Sí, el partido que tiene mayoría tiene la voz cantante de saber quién se queda en el Consejo General. Es decir, sin reforma, Morena, que tiene la mayoría en el Congreso, en realidad podría poner o proponer por lo menos a 4 de estos diputados que se van, consejeros que se van a reelegir. Si hubiera una reforma, como la propone el presidente, porque sabemos que hay más de 100 diferentes propuestas de todos los partidos, habría una propuesta de cada poder, del legislativo, del judicial y del ejecutivo. Entonces, cuando dice Ana, el Instituto Nacional Electoral peligraría con esta reforma, ¿estás de acuerdo? Por supuesto que no, porque no peligra en ningún sentido. Al contrario, es una institución y las instituciones también deben de modificarse. Pero quiero comenzar, Luisa, si me lo permites, con un tema que me parece muy importante. Primero, el gobierno federal y quien lo encabeza, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la Ciudad de México, quien encabeza el gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, son 2 personas garantistas de los derechos de las y de los ciudadanos. Ayer lo pudimos ver en donde puede salir la ciudadanía a manifestarse, a no compartir un punto de vista y tienen plena libertad. En ningún momento se atenta directamente en contra de las ciudadanas y de los ciudadanos. Al contrario, se respetan sus derechos de las y de los ciudadanos. Ahora bien, en este tema que comentas, obviamente, la iniciativa que presenta el presidente de la República ante el Congreso de la Unión es reducir el número de diputadas, de diputados, de senadores, de senadoras, pero no solamente eso, también los congresos locales, también los órganos de concejales en el caso de las alcaldías, regidores en el caso de los estados. Me parece que es un tema muy importante que no solamente queda ahí, sino también tiene el respaldo de la gran mayoría, porque las encuestas que mandó a hacer con recursos públicos el Instituto Nacional Electoral, que después son ocultadas por el propio presidente Lorenzo Córdoba, pues obviamente eso muestra claramente el sentir de la población. Ahora bien, ¿qué se está buscando? ¿Desaparecer al INE? Por supuesto que no. Esa es una gran mentira. Nadie está buscando desaparecer el INE. Al contrario, se busca robustecer esta imagen del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, porque también obliga en esta nueva dinámica de las ciudades, de las megalópolis, de las sociedades tan desarrolladas como es en la Ciudad de México y como es en nuestro país, que también la gente sea consultada, que el gobierno, que los órganos de gobierno puedan escuchar a la gente y tener una opinión muy precisa. La gente salió a manifestarse ayer y qué bueno que lo hizo. Nos desnuda de cuerpo completo. ¿Cuál tiranía? Ahí hay un tema que también han dicho, ir en contra de la situación de un tirano es la voluntad de una persona. No existe nada de esto, al contrario, se garantizan todos los derechos de las y de los ciudadanos, así como pudo marchar Ana con su mamá, con su novio, con sus perritos, mucha gente lo pudieron hacer y se les está garantizando sus derechos a las ciudadanas y a los ciudadanos a nivel federal, porque también lo dijeron que hubo marchas en los distintos estados garantizando plenamente su derecho. ¿Cuál tiranía? Ahí vi una manta que decía, así comenzó Venezuela. Yo creo que la ha de haber hecho la persona que les propuso al PAN eso de un peligro para México, que era Andrés Manuel López Obrador, cosa también completamente falsa. Se abonó también, desgraciadamente, Luisa, en esta marcha a una situación de odio, que lo vimos, de clasismo, de racismo, y eso fue también algo que se mostró con mucha precisión, ¿no? Ahí estaban también los principales delincuentes electorales, como es el propio Vicente Fox, ya lo mencionaba Ana, ahí estuvo, no se lo esperaba, pues ¿cómo no se lo va a esperar Ana? Si se estuvo anunciando por parte de Vicente Fox que iba a estar y que estaba también invitando a la gente que estuviera. ¿Cómo lo recibió la gente? Pero Roberto Madrazo,
acompañó ahí estuvo también Roberto Madrazo, que se gastó más de 1.500 millones de pesos en una campaña. El principal mapache electoral. Realmente detrás de la marcha, que la gente tiene derecho de salir a marchar y están en su justa dimensión, pero también atrás de la marcha están los verdaderos intereses de que quiere que esto no se cambie, que no se modifique, que siga igual con los mismos derechos y con los mismos privilegios. ¿Quién más estuvo? El Bester Gordillo, que propuso candidatos hasta para presidir el INE. El IFE anteriormente, Luis Carlos Ugalde, uno de ellos. Propuesta de la maestra Elba Ester Gordillo, que no destaca por ser la gran demócrata, al contrario, también es una mapache electoral. El propio Jesús Zambrano, Jesús Ortega. Cuando había elecciones en el PRD se hablaba del chuchinero, donde obviamente el órgano electoral del PRD era prácticamente un cesto de basura, donde se descomponían completamente todas las elecciones. Pues efectivamente, ahí están Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Fernando Belauzarán. Hoy son los aliados de Acción Nacional. Es eso principalmente. Se desmontaron todas las falacias, todas las mentiras. Se permitió a la gente marchar sin ningún problema, porque se tendría que evitar que la gente marche. Al contrario, qué bueno que salga a marchar. Carlos. Pero esa es parte de la... Permíteme ir con los derechos. La parte digital con el maestro Carlos Augusto, que entiendo que nos tienes algunos mapas de cómo se comportaron las redes a la par de esta manifestación. Y si quieren, seguimos con la ronda que viene después del corte. Vamos contigo, maestro. Hola, sí, bueno, en primer lugar quería mostrarles el análisis sobre la fake news, sobre la ocupación del Zócalo, ¿no? Esta fake news que fue difundida fuertemente el 8 de noviembre. Previamente, pues ya se había dicho desde el 26 de octubre que la ruta original iba a ser del Ángel al hemiciclo. Después cambió un poco, analizando una de las cuentas organizadoras de Unidos por México. A partir del 6 de noviembre dejan de decir que van hacia el hemiciclo y así lo tienen en stand-by hasta el 12 de noviembre, es decir, un día antes ya trazan la nueva ruta hacia el Monumento a la Revolución. No sé si estaban midiendo el impacto de esta fake news o cómo se iba a comportar los comentarios, la conversación en torno a esto. Lo cierto es que el mismo presidente, bueno, pues los invitó a participar ahí en el Zócalo. Se desalojó lo que estaba ahí un evento de béisbol y estaba libre, ¿no? Para el día domingo ellos tenían totalmente libre ese espacio. Y aquí es muy claro, ¿no? Resaltar que los movimientos sociales contemporáneos, estos movimientos sociales que surgen desde las redes de Internet, pues lo que más promueven es ocupar los espacios públicos. Ahí tenemos los ocupas en España, los ocupis en Wall Street, y me resulta muy, pues digamos, contradictorio que una vez que los marchantes llegan ahí al Monumento a la Revolución, no dura ni siquiera una hora y se desbalagan, ¿no? Entonces, no sabemos si fue falta de organización, no sabemos si hay falta de convicciones, no sabemos bien por qué suceden estas cosas, ¿no? Con estos movimientos que se dicen ciudadanos, pero como bien lo dijo Carlos, pues está plagado de una serie de personajes que nadie, digamos, que conoce algo de política podría defenderlos como patrioteros de la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas son muy claras, ¿no? Fue una marcha organizada por gente, como bien lo mencionaron, incluso ahí en estas cuentas promotoras de la marcha estaba Martín Moreno, ¿no? Recordemos que llamó a quemar vivos a los morenistas en el Zócalo. Entonces son contenidos totalmente cargados de odio. Teníamos a Larraqui que dijo que las campañas se ganaban a base de mentiras. Entonces vemos entonces la calidad de los que estaban ahí pues promoviendo esta marcha, ¿no? Y luego los que llegaron, como bien dijo Ana, pues yo creo que no era ninguna sorpresa, ¿no? Incluso yo creo que hasta faltaron más de este tipo de personajes y faltaron más porque pues sabemos que son varios. Y ahora, bueno, pues son algunos miles. El presidente fue muy benevolente con ellos. Los mandó hasta 60,000. Ahora regresamos. Por ahí ya dijo que el presidente ya llegó hasta 80, que eran 80,000, ¿no? Entonces,
bueno, pues es parte de las mediciones que se hacen en torno a esta marcha. Pues gracias a todas y a todos por esta primera ronda. Permítanos unos segunditos de pausa y regresamos a nuestro segundo bloque. Hoy estamos en hashtag Polémica en Redes con el hashtag Marcha INE. Puede usted participar con nosotras y nosotros en @canal14mx o en cualquiera de las redes sociales de nuestras invitadas e invitados que aparecen en pantalla. Volvemos. El rey de los pachucos está en Canal 14. Te traemos lo mejor de Tintán. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de ese hermoso mancebo? Pues lo machote. Tienes que enseñarme a respirar mientras te beso. Por poco y me ahogo. ¿Tonske? ¿Te animas a ver nuestro ciclo? Ya llegó su pachucote. Del 15 al 18 de noviembre. Por Canal 14. Una persona con diabetes debe conocer todo sobre este padecimiento. La información es la clave. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 55 54 65 02 24. Consulta directa, en vivo, martes, 11:30 horas. Por Canal 14. MX Play. Disfruta de la plataforma audiovisual de los medios públicos. Accede a ellos en cualquier momento y cualquier lugar. Es totalmente gratuita. Encuentra tu contenido favorito, programas especiales y noticias en vivo. Producciones, series y documentales que reflejan nuestra cultura e identidad. Además, disfruta de la programación de Altavoz Radio. Atrás quedó el silencio. Puedes descargar la aplicación o entrar en www.mxplay.tv. MX Play, tu ventana a los medios públicos. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía en la señal de Canal 14 y particularmente en esta polémica en redes. Permítame compartirle la encuesta que le estamos haciendo a nuestra audiencia en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Es la siguiente. ¿Qué opinas de la marcha del 13 de noviembre en contra de la reforma electoral? A, ¿fue un éxito? B, ¿fue un fracaso? C, no lo sé, o D, otra opción abierta a comentar. Estaremos leyendo sus comentarios a lo largo de esta emisión. Antes de seguir, quisiera compartirles algunas estampas que yo me encontré en redes sociales de lo que se fue comentando alrededor de esta manifestación. La primera es de Jesús Martín Mendoza, que dice lo siguiente. Me aseguran que sí hubo bloqueadores de señal para entorpecer el envío de fotos y videos. ¿Cuál es la respuesta? Subamos todo lo que tengamos a toda hora durante toda la semana y las semanas. Hubo mucha conversación, por lo menos en las redes sociales, y entiendo que también ahí, digo, yo no acudí, pero ahora lo he escuchado, sobre que no se podían enviar materiales, ¿no? Esa es una primera cuestión que estuvo resonando. La otra es lo que tuiteó la legisladora Margarita Zavala, que dice: sí es cierto que Claudia Sheinbaum ha inventado contingencia ambiental para mañana domingo, día de la marcha, hashtag el INE no se toca, es un acto de provocación. En ambos momentos, la gente que estaba en pro de la marcha decía, bueno, sí es mucha casualidad, y la gente en contra decía, bueno, esto pasa siempre, ¿no? Nunca hay señal cuando hay mucha gente, y las contingencias pues no dependen de una persona que gobierna. Me encontré, por ejemplo, también como estampas como esta, de la cuenta Bebé de Luz, así se llama, y es una fotografía de justo la marcha que se llevó a cabo con saldo blanco, como ya nos reportaban, y de forma pacífica, y dice, cuando se marchaba en libertad, con una imagen de este vacío del Zócalo el sexenio pasado, una manifestación en la que se sacó a las y los manifestantes de la CENTE, y bueno, tiene esta como estampa de haber sido muy ruda, y esta de hoy, ¿no? Dice, ahora con la dictadura, y fue una marcha perfectamente en paz. Creo que eso también dio mucho de qué hablar, como diciendo, bueno, la verdad es que con todo se permitió que la marcha terminara de principio a fin. Y bueno, concluyo con este que me parece una idea interesante, del maestro César Morales, que dice lo siguiente.
Fuera de la grilla de los de siempre, hoy hubo gente que marchó y gente que criticó la marcha pensando en una misma palabra, democracia. Gobiernos como el de AMLO pueden verse al mismo tiempo como una erosión democrática para unos y una profundización democrática para otros. Y justo es lo que se vio en redes, es lo que vemos ahorita, y puede ser un poco confuso para la gente que nos sigue, ¿no? ¿Cómo cabe todo esto, Ana, en una misma discusión? Pues cabe porque México es plural. Cabe porque México es justamente, pues, es en este momento vivimos como la conclusión de muchas ideologías y de muchas personas en efervescencia. En efervescencia positiva y en efervescencia negativa, en eso estoy muy de acuerdo, pero, a ver, quiero decir, ayer no nos hicieron un favor. O sea, ayer Claudia Sheinbaum y López Obrador no nos hicieron un favor. O sea, las marchas como las que vimos ayer se ha visto en esta nación desde hace décadas. Y la diferencia es la manera en la que la gente nos comportamos o no en las marchas. Yo he participado en muchas marchas. Yo he participado en marchas por protección animal, participo en marchas por la comunidad LGTBIQ, porque está en Cuauhtémoc como tal, participo en marchas feministas, he participado en marchas feministas como las que Claudia Sheinbaum los 2 primeros años sí mandó reprimir, que ya en los últimos 2 años ya vieron cuánto les costaba, entonces que ya no lo hicieron. Pero a lo que voy, ayer nadie nos hizo un favor. Ayer marchamos libremente y ayer marchamos súper apretados y ayer marchamos llenos de entusiasmo. Y yo celebro cada mexicano y mexicana que estuvo ayer en la marcha, porque te lo juro que a nosotros nadie nos pagó, nadie nos obligó, estuvimos allí. Y cuando yo escucho que el presidente sale a insultarnos, porque fue toda una semana dedicándonos en la mañanera insultos, transinsultos, o sea, insultos a las personas libres que estuvieron ayer, la verdad es que el presidente no se da cuenta que mientras más nos polariza, más nos enciende y más nos está provocando que nos unamos. A nosotros nos pueden decir que somos fifís, privilegiados, que estamos buscando defender todos los beneficios que tengamos. Pero a ver, ¿qué beneficios hemos tenido en la Cuarta Transformación? Porque ahorita yo escuchaba a mi compañero Carlos Mirón y los papás de los niños que no tienen medicamento desde hace más, de niños con cáncer que no tienen medicamento desde hace 4 años, no han obtenido nada. Y la gente que hoy está esperando un hospital y no ha obtenido nada. Y la gente que ha sufrido porque su negocio quebró no ha obtenido nada, y la gente que ha sufrido por el tema de la inflación no ha obtenido nada, y las madres de víctimas de personas desaparecidas tampoco han obtenido nada. Es decir, a lo que voy, ellos viven en un país donde la ideología es lo que los marca, pero realmente a nosotros nos preocupan los resultados. Y como estoy diciendo, estamos nosotros defendiendo una institución que está hecha por mexicanas y mexicanos, y que ayer escucháramos a Martí Batres, a quien yo respeto mucho como secretaria de gobierno, pero con esa arrogancia tan espantosa de la Cuarta Transformación, salir a decir que solo estuvimos 10,000 o 12,000, o ahorita esta persona que nos está acompañando a distancia, decir que, porque casi se le sale el tipejos, es decir, lo de la marcha, desestimarla de esa manera, fuimos más de 500,000 personas. Éramos más de 500,000 personas, y yo te puedo decir que hubo otros cálculos que decían que éramos casi 800,000, casi llegamos al 1,000,000 de personas, porque pudimos haber llenado el Zócalo, que afirma el presidente que nos dio miedo llenar. Los organizadores no quisimos llegar al Zócalo para no darle gusto al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él no creó en la democracia, y las marchas no tienen que ser como él las hizo, y nosotros no íbamos a tomar Reforma durante meses y a romper establecimientos durante toda Reforma para hacernos notar y escuchar. Con lo que llenamos todo Reforma y todo el camino hasta el Monumento a la Revolución, el Zócalo se hubiera llenado 3 veces. 3 veces. Y que ahorita nos digan que estuvieron un ratito en el Monumento a la Revolución es falso. La marcha empezó desde las 9 de la mañana y a esa hora ya había gente en el Monumento a la Revolución. Yo te puedo decir que yo estuve parada 1 hora y media enfrente del Ángel porque no nos podíamos mover, porque los contingentes no dejaban de avanzar y de avanzar y de avanzar. Y sí hubo inhibidores de señal, y sí, yo no sé si fueron del gobierno, yo no sé si era justamente por la gran cantidad de personas, pero yo te puedo decir que el celular no marcaba ni una línea. O sea, yo no solo no podía enviar nada, no entraba absolutamente nada de información. Bueno, pero yo sí pagué mi plan. Común. Bueno, o sea, entonces no sé si es común, sé que a veces pasa, pero en ninguna otra marcha yo me había quedado sin nada de señal. Digo, o sea, se tardaba en cargar, pero nunca va. Lo que les he dicho, había gente colgada en los árboles sobre Reforma que estaban aventando papelitos a favor de la elección. Es decir, yo vi videos y yo vi personas. Es decir, había trabajadores del gobierno de la ciudad que ahí no te puedo decir de qué dependencia eran o de quién eran, pero de que estuvieron entregando propaganda a favor de desaparecer el INE, eso pasó. Además, lo de la contingencia, Luisa, no hay contingencia un día y al otro día la quitan. Es decir, ¿por qué hubo contingencia ayer y hoy ya no hubo contingencia? Se me hace lo más absurdo del planeta, y yo creo genuinamente que las y los capitalinos nos merecemos tener autoridades más inteligentes. O sea, más inteligentes, y lo que vimos no pasó. Entonces, ya para terminar, el tema...
Hay un tema técnico que todos los que estamos involucrados en el tema de que los consejeros y de que todo el tema del tribunal sea electo por el pueblo, me parece que es una de las falacias más grandes que existen. Porque el tema del derecho electoral no es un tema simple y las democracias obedecen gracias a un marco legal. Y el que cualquier persona pueda llegar ahí sin el conocimiento técnico solo nos avala que vamos a tener las elecciones manipulables que busca Andrés Manuel López Obrador. Sé que tienes mucho que contrapuntear. Déjame sumar 2 tweets más a propósito de lo que está diciendo Ana, porque lo vi mucho en redes. Uno de Marjorie González Vivanco, que dice: ¿saben quiénes nunca de los nunca se aparecen en las marchas de la derecha? Así lo llama ella, el bloque negro. Y es verdad que hubo 0 provocaciones, o sea, es decir, como nada de grupos anarquistas y demás, como sí hay en todas las demás manifestaciones. Dejo eso sobre la mesa. Y un tuit de Vicente Fox, porque ya es imposible no hablar de él, que dice: a López le advierto de una vez, si él pretende aparecer otra vez en 2024, yo me le aparezco. Yo le entro también a los, ya saben que aquí la Segov multa, entonces pip, declaró Vicente Fox, pero refiriéndose como a los golpes, ¿no? Entonces también eso me parece curioso, como defender la democracia, pero solo si no queremos a López Obrador, porque él sí habla de reelegirse en el 24. Claro, sí, pero tampoco queremos a Fox. Bueno, pero no sé. Yo sí, bueno, a ver, Luisa, yo te comentaría, nuevamente regresando, hay muchas cosas obviamente que resaltar, pero en este caso que mencionas, que desafortunadamente tiene que salir nuevamente esta persona, Vicente Fox, que es un delincuente electoral confeso. Él declaró con toda precisión que haría todo lo necesario para que no llegara Andrés Manuel López Obrador. Fue quien ayudó para que obviamente se consumara el fraude electoral y le dieran obviamente el triunfo a Felipe Calderón. Ellos fueron los que estuvieron, estas personas, obviamente cada quien marchando, porque tampoco se vio un contingente, una descubierta donde fueran aglutinados todos. En ningún momento aparecieron, pero ahí debió de haber estado Roberto Madrazo, al lado del Bester Gordillo, al lado de Alito Moreno, al lado de Jesús Zambrano. Es impresionante saber y darnos cuenta que cómo la oposición, aún en esta marcha, sigue completamente fragmentada. No existe ni una ruta programática, cada quien marchó como quiso, cada quien se fue por su lado. Y obviamente tiene que ver con estos mapaches electorales. Ahora bien, hay un buen dato que quiero comentar con respecto a lo que hoy comenta Jacaranda Correa en uno de los programas en redes, en donde se le pregunta a la gente que asistió a la marcha, ¿cómo ve este país? Y obviamente las personas que asisten a la marcha ven prácticamente un desastre de país. El 45% por lo menos de las personas que asistieron así lo ven. Y un 25% lo ven que va caminando de manera correcta y que no se transgrede la democracia. Pero hay un dato que también contrasta, que me parece muy interesante, porque Claudia Villegas, periodista, economista, da datos muy interesantes de Allianz, en donde inversionistas, analistas y economistas ven a un país completamente distinto a lo que están viendo las personas que marcharon. Y están en todo su derecho las personas que marcharon a ver este país como deseen verlo. Pero Allianz da datos muy importantes. Ve un marco político sólido, una macroeconomía sólida, un legado que las empresas pueden desarrollar su trabajo perfectamente en nuestro país, un marco político duradero, un gasto sólido y un déficit completamente manejable. ¿Quién lo está diciendo? Lo dicen los inversionistas, los analistas y los economistas. Sin duda, obviamente, la gente que asiste lo está viendo, o un sector de las personas que asistieron a esta marcha, completamente sin conocer del todo la reforma, los principales 10 puntos que plantea el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, quiero tratar este tema porque el PAN, el Partido Acción Nacional, recurrentemente recurre a la situación del sentimiento en las personas, las niñas y los niños con cáncer. Yo le quiero decir a Ana que mi hermana tuvo cáncer, leucemia linfoblástica aguda L2 con cromosoma Filadelfia a los 16 años. Gobernaba en aquel entonces Felipe Calderón y nunca recibió un solo medicamento para atender su cáncer. Nunca. Y hoy realmente es vil, es ruin, es completamente desagradable que se ocupe de manera reiterada esta situación.
porque es exagerada, porque se miente. Se miente tanto. Ahorita escuchar a Ana es sorprendente. Me ha tocado marchar también en muchos momentos. Me tocó también lidiar contra la Policía Federal. Pero si algo sabemos en la izquierda es cómo se marcha. Y también qué proporción de gente puede llenar el Zócalo. Me sorprende mucho y la verdad es que llegamos a la hilaridad cuando dice Ana que 1 millón de personas Entre marcharon 500,000 el y día 800,000. de ayer. Sí. Y qué impresionante. Es imposible. ¿Ah, sí? ¿Cómo? El Monumento a la Revolución, Luisa, aproximadamente se llena en su plaza principal con 10,000 personas. Y es muy fácil sacar los datos. Por metro cuadrado, si la gente está muy apretada, entre 3 y 4 personas. Podemos sacar un resultado. Y el C5 sacó el resultado. Aproximadamente entre 50 y 60,000 personas fueron las que llegaron. Pero más allá de eso, del número de las personas que se estén dando los datos oficiales, no alcanzaron el volumen que dicen tener las personas que organizaron esta marcha. Eso sí es completamente claro. Me parece que los datos son reveladores, ahí están. Y bueno, las provocaciones, este tuit que lees de Vicente Fox, nuevamente es una provocación, nuevamente es la parte de odio completamente. Hay un comentario que me llamó mucho la atención de una señora, que hoy lo mencionó el presidente de la República en su mañanera. Creo que presentó el tuit, el tuit más relajado, porque en el otro es, vengan a matarme, reto al presidente que me venga a matar, hijo de su tal por cual. Si esto, ¿dónde está la dictadura? ¿En dónde está esta situación que dicen? ¿Cuándo se había permitido eso? Por supuesto, la señora es libre. El presidente de la República dijo, le mando todos mis respetos porque así tendría que ser. Aquí se respeta la diferencia de pensamiento. El gobierno de la ciudad y el gobierno federal están garantizando los derechos de todas las personas, coincidan o no coincidan. Un último dato, estimada Luisa. Cuando se le pregunta a la gente si está de acuerdo que tengamos el instituto, el órgano electoral más caro, que no es la democracia, porque la democracia no la representa específicamente organizar elecciones. INE, no la representa. La democracia viene del pueblo, la decisión de las y de los ciudadanos. Leyes. Y entonces que Lorenzo Córdoba, que Ciro Murayama tengan un sueldo de 300,000 pesos, obviamente eso sí es una reflexión para las personas. Cuando le preguntan sobre un seguro de gastos médicos de Lorenzo Córdoba que supera los cientos de millones de pesos, pues también la gente no lo desea. Cuando le consultamos a la gente sobre una urna electrónica donde puedan ir a votar, la gente está de acuerdo. Entonces, hay una cosa también. Aquí me cerrando el bloque porque si no nos va a caer dicen que se atenta contra el órgano electoral. En la reforma del 2014, Enrique Peña Nieto desfonda completamente a los órganos electorales en las 32 entidades federativas. Y lo que también la gente dice que está de acuerdo es que el financiamiento a los partidos políticos se pueda reducir. Yo presenté una iniciativa a nivel local para la Ciudad de México y quien lo detuvo ha sido el Partido Acción Nacional. En la anterior legislatura, el Instituto Electoral y lo hizo orgulloso. Uno de sus diputados ha sido quien lo ha detenido. Pero obviamente la gente está de acuerdo que el financiamiento a los partidos políticos vaya en decrecimiento. Me parece que ahí es donde se encuentra el espíritu de la reforma que está planteando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos va a entrar ya el corte, entonces, Carlos Jiménez, te debo la participación, pero abrimos contigo el siguiente, si nos permiten. Entonces, seguimos conversando mientras en @canal14mx. Volvemos. Eso nos desprestigia. Desprestigia nuestra causa. Cinema 14 presenta Los de Abajo. Función estelar. Lunes, 22 horas. Por Canal 14.
sureste del territorio mexicano, en la península de Yucatán, se encuentran ubicados 4 increíbles pueblos mágicos llenos de historia, lugares atractivos para miles de turistas gracias a su impresionante arquitectura colonial y paisajes paradisíacos. Cada uno cuenta con personalidades únicas y son el destino perfecto si estás buscando aventuras naturales, ya que aquí encontrarás un sinfín de actividades ecoturísticas en sus manglares, lagunas y cenotes que te harán vivir una experiencia más completa. Ven a conocer sus templos religiosos como conventos e iglesias para descubrir la historia de nuestros antepasados. Y no olvides degustar la extensa oferta gastronómica que enorgullece a sus habitantes. Sin duda, estos pueblos representan a la perfección la vida ancestral de México a través de sus calles que resguardan la magia de tierras yucatecas. México tiene magia y nosotros la suerte de ser mexicanos. Por eso Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo de México celebran la grandeza de los pueblos mágicos. Te invitamos a conocerlos y a disfrutar de su riqueza. Pueblos Mágicos de México. Lotería Nacional. Sí. Gracias por seguir en la señal de Canal 14. Carlos Jiménez, vamos contigo. Nos quedan 11 minutos de bloque, entonces te pido una respuesta a todo lo que se habló aquí en el segundo y después una ronda de conclusiones. Sí, mira, lo que es cierto es que ha habido una construcción de narrativa por parte de esta oposición. Desde un principio, lo hemos venido viendo, era el AMLO renuncia, después pasó AMLO narco, después ahí hashtags escatológicos, se metieron contra los hijos, el hijo menor. Han sido noticias falsas tras noticias falsas en estos 4 años. Lo que dice la diputada Ana de que todo este desastre de los niños con cáncer, etcétera. Yo pregunto, si todo eso fuera al menos un 10% verdad, yo creo que ellos ya estuvieran gobernando, porque si hubieran originado movimientos sociales muy fuertes, como ha pasado en otros países, con estos problemas, ¿no? Y como bien dice Carlos, pues las cosas son distintas, ¿no? A nivel político, podríamos decir que esos ataques, esas campañas mediáticas, pueden ser válidas, pero la realidad es otra. Las personas, en su mayoría, y así lo han demostrado las recientes elecciones, está avalando las políticas de la Cuarta Transformación, no hay más. Sí inciden, y en eso también habría que analizarlo, inciden las fake news en ciertas partes del país, puesto que pues sí tienen su núcleo fuerte. Yo concentraría más bien la Ciudad de México, Puebla, Bajío, etcétera, que son ya tradicionales bastiones del conservadurismo mexicano. Entonces, digo, decir que todo lo que se ha construido, que se ha hecho en estos 4 años, no es democracia, bueno, pues entonces no sabemos que el término, yo nunca había escuchado ahí un presidente hablar sobre el referéndum para que lo quiten. Nunca había sucedido eso en la historia del país, y por primera vez tenemos un presidente que no solamente lo propone, sino que se hace ley. Entonces creo a pesar de que lo que digan los opositores, pues creo que se está construyendo una democracia. Y esto de que no puede llegar a alguien si no tiene la preparación, bueno, pues obviamente tendría que haber reglas y algunas cuestiones ahí de algunos espacios que digamos, pues no, obviamente no pueden ser ocupados por alguien sin preparación, pero más bien parece ser que es que no quieren que vote el pueblo. En el fondo, yo creo que esa es su preocupación. No es que llegue alguien con licenciatura, ingeniería, doctorado, maestría, sino el pueblo no tiene que decidir algo que ya es de los partidos. Y yo creo que la reforma quiebra ese molde que es viejo. O sea, los partidos, ¿quiénes son? Al fin y al cabo, si somos numéricos, los partidos no representan ni el 10% de los electores de nuestro país, sumando todos sus padrones. No representan ni siquiera un 10% de todos los electores. Entonces, ¿quién tiene que tomar las riendas? Pues los ciudadanos. En eso se basa la reforma que está proponiendo el presidente. Yo creo que es muy clara y por eso salieron, ahora sí que en montón, a desfilar y pues un poquito ahí pasearse en el momento de la revolución.
y a sus casitas, ¿no? Seguir tuiteando, que pues ahí yo creo que apoyados por muchos miles de bots y trolls, sí logran ser tendencia. Déjenme leer algunos comentarios que ya nos están llegando. Vía Twitter nos dice @vengagi, creo. Creo que la marcha de ayer fue una muestra de que el actual gobierno y las izquierdas no deberían confiarse, ya que queda comprobado que la derecha tiene la capacidad de convocar bastante gente. En YouTube, How nos dice, la marcha de la oposición representa un éxito para la 4T, ya que significa libre expresión y debate político, y los que no habían marchado en su vida salieron a expresar su postura política. Ahí mismo en YouTube, Alejandro Ortiz nos dice, muchos fueron obligados, otros desconocían el fin y la mayoría manejaba aspectos que no son de la reforma. Fue adecuado que salieran y esperemos que ahora sí hagan propuestas para mejorar. Estela Ortiz nos dice, hashtag sí a la reforma electoral. María Eugenia Yáñez nos dice, una verdadera fiesta ciudadana, más de 3 kilómetros ocupados por gente marchando por nuestra libertad, que estamos en peligro de perder. Victoria Morales dice, ahora vamos a convocar a una marcha los que sí apoyamos la reforma al INE, porque el pueblo manda y somos millones de mexicanos. Celia Velázquez, qué pena que haya estado tan desvirtuada, primero por los personajes, segundo el acarreo, otra práctica tan antidemocrática. Bueno, ahí una muestra, digamos, más o menos plural de las voces que estamos escuchando a la par que las suyas. Nos quedan 6 minutitos, si me permiten una última ronda de conclusiones, algo con lo que quieran dejar a nuestra audiencia. 2 minutos y 2 minutos, por favor. Mira, pues me presento. Hola, yo soy bot. Hola, yo soy pueblo. Hola, yo soy todo lo malo que dicen de la derecha y de los opositores. La verdad es que, miren, algo les tiene que quedar claro. Ya hubo consecuencias. Los resultados electorales en la capital del 2021 es un ejemplo de esas consecuencias de lo que está generando la cuarta transformación en el país. Lo que yo les voy a decir, mientras más nos polarice Andrés Manuel López Obrador, más nos vamos a unir y más fuertes y más certeros y con más confianza y con más convicción por México vamos a llegar al 2024. Lo que les puedo decir es que la marcha de ayer no fue en contra de la reforma electoral, fue a favor del INE. Y lo que les voy a decir es que aquí hablan de insultos y de muchas cosas que aquí el compañero que nos acompañó a distancia se imagina. Pero lo que hemos recibido son insultos contra periodistas y hay asesinatos de periodistas. Hemos recibido insultos contra jóvenes y hoy es uno de los países donde los jóvenes tienen más desempleo. Hemos recibido insultos contra los empresarios, contra los ambientalistas y también somos uno de los países con más ambientalistas y defensores de derechos humanos asesinados. Han insultado animalistas, han insultado, es decir, la lista de gente que el presidente en las mañaneras insulta y agrede es interminable. Entonces, lo que vimos ayer es justamente la consecuencia de un hartazgo que están generando todos los días desde la cuarta transformación. Entonces, yo nada más para terminar decirles, la marcha de ayer fue un orgullo, la marcha de ayer nos cimbró para las y los que hemos crecido con este ejemplo de lucha democrática. El marchar al lado de Vicente Fox es algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Estuve más de 4 horas marchando por todo Reforma con el primer presidente de Acción Nacional en esta nación. Para mí fue un regalo de esta marcha y bueno, gracias a cada persona que estuvo ayer marchando y bueno, pues vamos, porque si salen a marchar ellos con lo que vayan a salir a favor de la reforma electoral, nosotros vamos a respetar. Nosotros vamos a respetar y nosotros vamos a entender lo que está pasando. Muchísimas gracias, Ana Villagrán. 1 minuto y medio ya, por favor, Carlos. Sí, perdón. concluyo. Le da orgullo a Ana Villagrán marchar con el traidor de la democracia, que es Vicente Fox, y un delincuente electoral confeso. Me parece que hay que precisar, son mentiras. La reforma que presenta el presidente de la República no es para desaparecer al Instituto Electoral de este país. Surgieron obviamente estas manifestaciones de odio, pero a mí lo que más me llama también la atención es este clasismo y esta lógica del clasismo. Una reportera del Sol de México fue discriminada por su tono de piel. Esta lógica también en esta marcha... De hecho, por ahí tenemos el tuit, si quieren acompañarlo, de Carla Ivonne Mora. Sí, de la pigmentocracia, porque fue muy notorio. Luisa, para concluir, las personas que tenían un tono de piel más morena se encontraban atrás de las lonas que llevaron las alcaldías, los alcaldes. Voy a terminar con esto. Aquí tengo el WhatsApp de un jefe de unidad departamental de la alcaldía Tlalpan, en donde dice: alerta, es importante que no falten mañana domingo, hay una concentración para acudir al Zócalo. Es mega importante que vengan todos los facilitadores. Yo mañana descanso, le dijo uno, y el otro también dijo, yo también descanso. No, dice el HUD, después no pueden faltar, van a pasar lista y no me gustaría que no se les tome en cuenta para la próxima contratación. También movilizaron, acarrearon
y llevaron a la gente en contra de su voluntad las alcaldías de la UNA que encabeza principalmente el Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Gracias también, Carlos Mirón. Y Carlos Augusto Jiménez, ¿con qué nos dejas en minuto y medio, por favor? Yo insisto, hay una construcción de narrativa sobre una realidad falsa y pues en eso se han basado todas sus estrategias contra el actual gobierno. No les ha funcionado porque pues la mayoría de las gobernaturas pues, son de Morena. Y bueno, pues sí pueden cantar algunos triunfos, pero lo cierto es que la democracia se construye desde abajo con el pueblo. Todos los movimientos sociales así lo han demostrado. Que ustedes no lo pueden entender, bueno, ya no hay manera de poder ayudarlos. Si ustedes salen a marchar un ratito y se van a sus casas y desde ahí, como dicen, pues están construyendo democracia, bueno, pues eso es totalmente para ustedes benéfico, pues así síganle. Digo, sería el mejor regalo para la Cuarta Transformación. Lo cierto es que los movimientos sociales ocupan el espacio público y el pueblo ocupa la democracia porque es el que la hace. Yo quiero decir que durante todos estos años, si bien el INE respetó el triunfo de López Obrador en el 2018, ha sido un instituto que ha estado bajo el mando, la cúpula de la oligarquía mexicana. Por eso es último reducto, por eso es esta desesperación. Y se unen todos los que podríamos nosotros mencionar ahí, estaban marchando. Yo creo que muchos ya se les había olvidado hasta caminar, de tanto que tuitean, pero bueno, celebro que hayan salido a hacer un poquito de ejercicio. Pues muchísimas gracias, Ana Villagrán, Carlos Mirón, Carlos Augusto Jiménez. Nos queda un minuto, entonces permítanme compartirles el promedio de resultados de nuestra encuesta. Les recuerdo que estuvo en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Ahí puede votar en cada emisión de Polémica en Redes. Y son los siguientes. Nuestra audiencia opinó así. ¿Qué opinas de la marcha del 13 de noviembre en contra de la reforma electoral? A, fue un éxito, el 20%. B, fue un fracaso, el 69%. No lo sé, 6%. Otra opción, 5%. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y a todos, sobre todo a nuestra audiencia y a la producción que hace posible este programa. Y nos vemos en la siguiente #Polémica en Redes. Una persona con diabetes debe conocer todo sobre este padecimiento. La información es la clave. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 55 54 65 02 24. Consulta directa, en vivo, martes, 11:30 horas. Por Canal 14. A continuación.